Descubre el poder oculto de la energía universal mientras duermes. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto, pero aquí estoy, en una noche oscura, atrapada entre el mundo real y un reino desconocido. Las sombras se deslizan por la pared, danzando con una luz tenue que se escapa de la lámpara. Mi corazón late con fuerza, un tambor en un bosque silente. Me he sentido perdida, como si caminar por la vida fuera un laberinto sin salida. Cada día, me despierto con una pregunta: ¿realmente estoy aquí? Los sueños parecen susurrar verdades ocultas, y me despierto con una sensación de anhelo. He encontrado respuestas en la naturaleza, un pájaro que canta, una brisa suave que acaricia mi piel. Es como si el universo estuviera hablando, pero no puedo escuchar con claridad. La meditación comenzó como un simple intento de calma. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que el mundo se desvaneciera. En ese espacio de silencio, sentí una energía vibrante, como si el aire estuviera cargado de posibilidades. Cada inhalación era un rayo de luz, cada exhalación, un susurro de liberación. Pero en medio de ese éxtasis, una duda me atravesó. ¿Qué había detrás de esa energía? ¿Por qué se sentía tan poderosa, tan íntima, como si pudiera tocarla? Las respuestas comenzaron a fluir en forma de visiones. Colores vibrantes atravesaron mis párpados cerrados. Escuché voces, ecos de seres que quizás nunca había conocido. La habitación se llenó de un zumbido, como si las paredes mismas estuvieran vivas, respirando con el ritmo de mi corazón. ¿Realmente puedo acceder a un poder mayor? ¿Qué más se esconde en el abismo de la conciencia? En ese instante, un destello iluminó mi mente, símbolos antiguos, constelaciones cruzando el cielo, y una pregunta: ¿qué pasaría si pudiera conectar con esta energía mientras duermo? La incertidumbre me llenó, pero también una chispa de emoción. Quería saber más, y entonces, un llamado resonó en mi interior, como una voz etérea que decía: despierta. ¿Despertar a qué? La respuesta seguía siendo un misterio, un eco que resonaba en las esquinas de mi mente. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer cada persona asombrosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. Al caer la noche, el aire se volvió denso y electrificado, como si los secretos del universo estuvieran a punto de desbordarse ante mí. Decidí repetir el ritual de la meditación, sintiendo que cada intento me acercaba un poco más a la verdad. Esta vez, preparé un pequeño altar con objetos que habían resonado con una energía especial en mis últimas experiencias: una piedra de cuarzo, una pluma hallada en un paseo por el parque, y una vela que me habían regalado como símbolo de luz en la oscuridad. Al cerrar los ojos y sumergirme nuevamente en la profundidad de mi ser, la vibración de la habitación cambió sutilmente. Era como si los elementos de mi altar comenzaran a cantar, un canto antiguo que acarició mi mente y abrió puertas a lo desconocido. En el silencio, un caleidoscopio de imágenes se desplegó: rostros de ancianos con ojos sabios, árboles que parecían susurrar secretos a la luna y un río que fluía entre montañas, como el tiempo mismo. Sentí que mi ser se expandía, que el aire ya no solo alimentaba mis pulmones, sino que también nutría mi alma. Mi conciencia se deslizó hacia una dimensión donde el espacio y el tiempo se desvanecían, dejando un camino iluminado. Sintonicé con una sensación profunda de conexión, como si cada molécula en mi cuerpo quisiera hablarme. Susurraban antiguas verdades que habían permanecido ocultas bajo el peso de la rutina y el miedo. Mientras me dejaba llevar por esta energía expansiva, una voz clara y resonante emergió, como un eco divino que traspasaba la realidad. La energía siempre ha estado contigo, pero has olvidado cómo danzar en su ritmo. Estas palabras reverberaron en mi interior, haciendo vibrar cada fibra de mi ser. Sin embargo, mientras exploraba esta danza, una sombra se deslizó por el borde de mi visión. Un osado susurro interrumpió mis pensamientos: conocimiento y poder son dos caras de la misma moneda, y hay quienes ansían controlarlo. La advertencia resonó,
despertando en mí un nuevo nivel de alerta. Era un recordatorio de que no solo buscaba luz, sino que debía tener cuidado con lo que podía encontrar en las profundidades. Con cada latido de mi corazón, las sombras parecían adquirir formas familiares y amenazantes. Imágenes fragmentadas de momentos de mi vida emergieron ante mí, decisiones que había tomado, caminos que no seguí, miedos que había escondido incluso de mí misma. En medio de la belleza de esta conexión, una inquietud creció. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para descubrir los secretos que buscaba? La angustia y la curiosidad coexistían, y antes de poder cuestionar más, me encontré flotando en una vasta oscuridad cósmica, donde innumerables estrellas destellaban, como ojos observando desde el abismo. Una sensación de regresión y avance se apoderó de mí. Esto es lo que significa realmente despertar. De repente, la incertidumbre se tornó tangible y una pregunta emergió. ¿Qué precio estoy dispuesta a pagar por el poder de conocer? Sentí que las respuestas estaban más cercanas que nunca, pero también que el camino hacia ellas era un laberinto lleno de riesgos. En medio de esta revelación, algo nuevo apareció en la distancia, como una luz que exigía ser explorada. Una pregunta persistente rodeó mi mente. ¿Seré capaz de enfrentar las sombras que vienen con la luz? Me encontraba en ese vasto mar de estrellas, sintiendo como su luz acariciaba mi esencia desde dentro hacia afuera. Era como si el universo entero estuviera en un constante diálogo conmigo, susurros de sabiduría fluyendo a través de la tela cósmica que me rodeaba. Sin embargo, a medida que me dejaba llevar por esa corriente de energía, me percaté de una bruma que se acercaba, como un velo de neblina que amenazaba con ocultar la luz. La luz en la distancia creció más brillante, pero también comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en un caleidoscopio de visiones perturbadoras. Vi a personas que había amado y perdido, y fragmentos de mis propios anhelos que había dejado de lado. Las estrellas que brillaban tan intensamente comenzaron a reemplazarse por sombras tenues, revelando mis inseguridades y temores. Era un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la iluminación no siempre era un camino de claridad y paz. ¿Por qué regresas a lo familiar? La voz resonó de nuevo, esta vez impregnada de una urgencia inquietante. La luz que buscas no solo ilumina, también revela lo que ha estado oculto y lo que temes enfrentar. Debes decidir, ¿serás capaz de abrazar tu sombra? Sintiendo que mi corazón latía con una mezcla de miedo y anticipación, me armé de valor y me dejé llevar hacia la luz, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Mientras me aproximaba, vengan a descubrir que la luz no era un destino, sino un espejo, un reflejo de mis propios miedos y deseos. Podía ver en su fulgor mi lucha por la aceptación, los juicios que me había impuesto y las dudas que se aferraban a mi ser. A medida que las visiones se tornaban más intensas, una conexión profunda comenzó a formarse con mis emociones. Mi árbol de la vida resonó y, por un instante revelé una oleada de amor y compasión, no solo hacia mí misma, sino también hacia aquellos que habían pasado por mi vida. Comprendí que cada sombra representaba una lección, una oportunidad para crecer y sanar. Cada fragmento de luz oculto en la oscuridad debía ser abrazado, no rechazado. Justo cuando creía encontrar equilibrio en este nuevo descubrimiento, sentí que comenzaba a perderme entre la luz y la oscuridad. Una energía poderosa me envolvió, como un remolino que me invitaba a dejar ir. Mi ser se sintió dividido, atrapado entre la búsqueda de conocimiento y la aceptación de mis limitaciones. Entonces, una figura emergió de la luz, con una presencia que parecía transportar un enorme peso de sabiduría ancestral. Soy el guardián de tus sombras, dijo la figura con una mirada penetrante y compasiva. Has llegado hasta aquí porque la luz necesita ser conocida y liberada. Integrar tus sombras es esencial para recibir el poder de la plena conciencia. ¿Estás lista para danzar con ellas en lugar de despertar temor? La pregunta provocó un torbellino de emociones en mí. Un desafío se manifestaba ante mis ojos, aprender a abrazar no solo la luz, sino también el vasto universo de mis sombras. Con cada segundo que pasaba, la energía palpitante a mi alrededor crecía con más fuerza. Una sensación de transformación se estaba gestando. Como una plegaria silenciosa, formulé en mi interior la pregunta que me atormentaba: ¿qué partes de mí misma he estado rechazando y necesitan ser sanadas para que pueda avanzar en mi viaje? Mientras la figura del guardián sonreía, una nueva luz comenzó a parpadear, más brillante que antes, como si respondiera a mi llamado. ¿Estaba finalmente lista para abrir el corazón a la totalidad de mi ser? La luz que comenzó a parpadear se expandió,
envolviéndome en un abrazo cálido y reconfortante. A medida que la figura del guardián permanecía de pie, su mirada me invitaba a sumergirme en la corriente de esta nueva energía. El velo de la neblina parecía disiparse lentamente, como si hiciesen falta solo unos momentos para que se revelara un paisaje nuevo y desconocido. Desde el corazón de esa brillante claridad, surgieron nuevas visiones. Un bosque denso y anciano apareció ante mí, donde árboles de hojas brillantes parecían susurrar secretos antiguos. Sentí una poderosa conexión entre esos seres vivos y mi propia esencia. Entendí que la vida florece en ciclos, y en esos ciclos hay periodos de penumbra y de luz que deben ser respetados. Camina hacia el bosque, indicó el guardián, su voz resonando como un eco distante. Ahí hallarás las respuestas que buscas. Pero recuerda, lo que busques no siempre estará a la vista. Tendrás que mirar más allá de lo evidente. Con cada paso que daba, el terreno bajo mis pies cambiaba, y una sensación creciente de asombro se apoderaba de mí. Las raíces de los árboles parecían entrelazarse con las mías, recordándome que no estaba sola en mi búsqueda. Sus troncos robustos y su corteza rugosa contaban historias de resiliencia, de tiempos difíciles y de luz renovada. Mientras exploraba, mi corazón batía al ritmo de la naturaleza misma. Las visiones comenzaron a manifestarse una vez más, esta vez en forma de figuras delicadas que danzaban entre las sombras. Eran mis propias manifestaciones, mis facetas olvidadas que habían sido suprimidas. Cada figura representaba una emoción reprimida, un deseo no expresado, un sueño pisoteado, el niño interior que anhelaba la conexión, el artista que deseaba ser oído, el amante que había temido abrirse. De repente, la figura del guardián apareció a mi lado, instando a que me detuviera. Ellas son partes de ti que has ignorado, pero que poseen un poder inquebrantable. Serás capaz de escucharlas y reconocerlas. Con el aliento acelerado, sentí una oleada de resistencia. La idea de confrontar esos fragmentos de mí misma era aterradora, como desenterrar secretos que había intentado enterrar en el olvido. Pero, al mismo tiempo, una chispa de curiosidad brilló en mi interior. ¿Qué podrían enseñarme esas sombras si me atreví a escucharlas? Mientras las figuras danzaban cada vez más cerca, susurraban en un lenguaje de emociones puras. Comprendí que cada una llevaba un mensaje crucial sobre mi viaje, un recordatorio de que todo lo que había sido vivido formaba parte de un tejido más grande. Y en ese tejido, la unión de luz y sombra era la clave para la transformación. Debes hacer la elección, insistió el guardián. Federarás la luz y la oscuridad, o permitirás que el miedo te mantenga separada. Con el corazón latiendo fuerte, sentí que el tiempo se detenía. Miré de nuevo a las figuras que representaban mis anhelos ocultos, y una profunda conexión comenzó a entablarse. Era un momento de revelación que aguardaba, pero una pregunta persistía en mi mente. ¿Podría realmente abrazar la totalidad de mi ser? En toda su complejidad, la luz del bosque comenzó a desvanecerse lentamente, y con ello, la visión se tornaba hacia otro camino. Una puerta se entreabrió en la distancia, mostrando un destello de lo que parecía ser un futuro lleno de posibilidades, pero más allá de esta, la sombra mantenía un misterio. ¿Qué se interpondría entre mí y ese camino nuevo y prometedor? Mientras la luz del bosque se disipaba, un susurro suave emergió del viento, como si la naturaleza misma intentara guiarme a través de la incertidumbre. Miré hacia la puerta entreabierta, sintiendo que más allá de ella se desplegaba un sendero lleno de promesas y desafíos. Pero en el aire, una sensación de resistencia flotaba, como si la sombra, aún latente, estuviera esperando a que decidiera mi próximo movimiento. Me giré hacia el guardián, procurando encontrar en su mirada alguna respuesta a mis inquietudes. Sin embargo, él permanecía imperturbable, como un faro en medio de la tormenta. La incertidumbre es el primer paso hacia la autenticidad, dijo finalmente, sus palabras envueltas en un enigma. A menudo, las respuestas que anhelamos se ocultan tras el velo del miedo. Es allí donde deberás aventurarte. Así, el guardián hizo un gesto hacia el bosque. Adéntrate más. Allí hallarás las claves para abrir la puerta que se te presenta. La esencia de lo que buscas reside en la comprensión de lo que has dejado atrás. Decidida, tomé un profundo respiro y di un paso hacia el bosque, dejando caer las emociones reprimidas que habían flotado en mi interior. Las figuras danzantes comenzaron a disolverse, y con cada paso que avanzaba, las sombras se transformaban en luces tenues que me guiaban.
Los árboles susurraban una melodía sutil que resonaba en mi corazón, cada nota recordándome la importancia de explorar los rincones menos luminosos de mi ser. De pronto, vi una serie de caminos que se bifurcaban delante de mí, cada uno prometiendo una experiencia diferente. Algunos estaban cubiertos de flores brillantes, mientras que otros estaban envueltos en brumas más densas. Sabía que elegir uno implicaba un compromiso, y una parte de mí dudaba en dar el paso. El guardián se acercó una vez más, su mirada intensa. La elección siempre se presenta, pero recuerda que no hay camino incorrecto. Cada sendero te enseñará algo valioso. Decidí seguir el camino más oscuro, donde la niebla parecía hacerse más profunda. Sentí que era allí donde radicaba el verdadero temor, enfrentar lo desconocido, enfrentar mis propias sombras. A medida que avanzaba, una voz interior comenzó a resonar en mi mente. ¿Qué más guardas en tu interior? ¿Qué verdades no has tenido el valor de aceptar? La neblina se irguió a mi alrededor, formando figuras amistosas que danzaban en la penumbra. Cada una parecía llevar una historia, un eco de experiencias pasadas que aún resonaban en mí. La figura más cercana se acercó, y me vi a mí misma reflejada en su mirada. Eran mis propios miedos, mis fracasos y mis inseguridades, que se estaban materializando ante mí, desafiándome a aceptarlos. Reclama el poder que te pertenece, susurró la figura, su voz suave pero firme. Sin esta aceptación, el camino hacia lo nuevo será siempre un espejismo. Entonces, comenzó a surgir una luz en el centro de mi pecho, una poderosa energía que intentaba romper las cadenas de dudas y vergüenza. Comprendí que cada figura no era un obstáculo, sino una invitación a integrar todo lo que había sido y todo lo que podía llegar a ser. Con cada latido, la luz se hacía más intensa, iluminando el camino que se extendía ante mí. Sin embargo, cuando una sensación de paz comenzó a inundar mi ser, sentí un titubeo en mi corazón. ¿Podría realmente abrazar todo lo que había sido y liberar al mismo tiempo aquel pesado lastre de dudas? ¿Era ese el camino que me llevaría finalmente a la puerta entreabierta que aguardaba? Con el aliento sostenido, miré hacia adelante, donde el sendero continuaba entrelazándose con la sombra. Una elección urgente se erguía del fondo de mi alma. Sería capaz de dar el siguiente paso y enfrentar la totalidad de mi existencia, despertando así un nuevo renacer. El camino oscuro parecía un abismo de posibilidades, y cada paso que daba resonaba en el silencio profundo del bosque. La luz que brillaba dentro de mí era un faro en la penumbra, guiando mis sentidos hacia lo desconocido. Aunque el temor amenazaba con asfixiarme, me aferré a esa chispa de luz, decidida a descubrir qué más se escondía oculto en los laberintos de mi ser. A medida que avanzaba, la neblina empezaba a despejarse, revelando visiones fugaces a mi alrededor. Figuras del pasado, momentos congelados en el tiempo, se deslizaban desde el borde de mi memoria como sombras proyectadas en el suelo. Momentos de tristeza, de amor, de triunfo y desilusión emergían, cada uno cargado de un significado profundo que parecía esperar mi reconocimiento. Una imagen particular me atrapó, la de una niña pequeña riendo mientras jugaba con un papel en blanco, plasmando sus sueños sin miedo a ser juzgada. ¿Dónde había quedado esa inocencia? ¿Quién había sofocado la esencia de la creatividad? La figura sonreía, y vi en sus ojos la promesa de la libertad, la misma libertad que parecía desvanecerse entre las exigencias del mundo. Recuerda, murmuró el eco de la niña. La vida es una aventura, no un examen. Mis pasos se detuvieron, y la luz en mi pecho titiló, renovando su brillo a medida que las palabras se asentaban en mi conciencia. Yo había olvidado el arte de la exploración, había dejado de jugar en la trama de la vida. La presión de la perfección había tejido un manto de sombra sobre mis sueños, y sentía la urgencia de recuperar ese sentido de asombro. A través del sendero se vislumbró un claro, iluminado por una luz suave y dorada que caía desde el cielo. La fuente de esta luz parecía un árbol antiguo, sus ramas extendiéndose hacia el infinito, como si aspiraran a tocar las estrellas. En su base, un espejo resplandecía, invitándome a acercarme. Su superficie reflejaba no solo mi imagen, sino también ecos de realidades potenciales, vislumbrando elecciones que aún no había tomado. Al mirarme a través del espejo, sentí que la luz dentro de mí se intensificaba. Comencé a visualizar aquellos anhelos olvidados que una vez habitaron mis pensamientos. Imágenes de aventuras, de explorar el mundo, de crear sin restricciones y de amar profundamente sin miedo a perder. En cada recuerdo, la esencia de mi ser vibraba,
como si las visiones estuvieran susurrando que la transformación era posible, pero requería la aceptación de mi historia. Los caminos que eliges pueden ser cubiertos de aceite y de luz, resonó una voz en el aire, que parecía provenir de las mismas raíces del árbol. Pero recuerda, es tu conexión con tu esencia lo que te dará la fuerza para avanzar. No te aferres a la comparación, a la duda, suelta el peso que no te pertenece. Mientras me adentraba en la imagen reflejada, un nuevo empoderamiento comenzaba a florecer en mi interior. Sentí que era posible dejar atrás no solo el miedo, sino también la noción de que mi valor dependía del juicio ajeno. La verdad pura emergía de mi ser como un río desbordante, arrastrando las piedras que habían creado represas a mi crecimiento. Sin embargo, a medida que la claridad se hacía más próxima, una sombra de duda surgió en mi interior. Si liberaba mis cadenas y accedía a ese poder, ¿quién sería yo sin la historia limitante que había llevado por tanto tiempo? Se desvanecerían las conexiones que hasta entonces definieron quién era. Con el corazón latiendo, miré al espejo una vez más, buscando respuestas en aquellas profundidades. Entonces, el árbol comenzó a murmurar en un idioma ancestral, como si intentara decirme algo de vital importancia. Las hojas comenzaron a danzar y el viento llevó susurros que solo se dejaban escuchar para aquellos dispuestos a escuchar, y en medio de la confusión, una pregunta emergió, atravesando los confines de mi mente. ¿Quién está dispuesto a dejar ir todo lo conocido para abrazar el viaje auténtico que aguarda en la luz del bosque? La atmósfera en el claro era casi palpable, cargada de la electricidad de lo desconocido. Me senté a los pies del árbol, sintiendo la suavidad de la tierra bajo mis dedos. Las hojas susurrantes parecían contar historias de aquellos que habían pasado antes por este umbral, almas valientes que habían osado desafiar sus propios límites. Yo buscaba el mismo valor, pero el eco de la duda seguía retumbando en mi mente. Mientras meditaba en la tensión entre mi identidad y mis anhelos, algo brillante atrajo mi atención en el fondo del espejo. Era un destello que parecía bailar con el ritmo del pulso de la vida misma. Sin pensarlo, extendí la mano hacia su superficie, y al contacto, una oleada de energía recorrió mi ser. No era solo un reflejo, era una puerta a una realidad vibrante, llena de posibilidades. A través del cristal, pude ver proyecciones de mí misma explorando mundos desconocidos, recorría ciudades bulliciosas en países lejanos, me sumergía en el arte de la danza, dejaba que mis manos se ensuciara de pintura mientras veía surcar la tela visiones de mis sueños. Cada imagen resonaba con confianza y alegría, como si cada movimiento fuera una celebración de la vida. Esto es posible, resonó una voz suave en la brisa, tan clara como el agua de un arroyo. Pero debes enfrentarte a la voz que te ha mantenido atada. ¿Cuál es el temor que te impide danzar? Las imágenes en el espejo comenzaron a desvanecerse, y el claro quedó en silencio, como si el universo estuviera esperando mi respuesta. Cerré los ojos y me dejé inundar por los sentimientos que había enterrado. El miedo, quien muchas veces se había disfrazado de precaución, era una sombra que proyectaba dudas sobre mis pasos. ¿Y si fracasaba? Y si no era suficiente, el peso de estas preguntas se deslizó por mi espalda, y como si de repente un torrente hubiese abierto una compuerta, lágrimas comenzaron a fluir. Eran lágrimas de liberación, de reconocimiento de que llevaba mucho tiempo sin ser honesta conmigo misma. La voz del árbol resonó de nuevo, ahora como un canto sereno y constante. El fracaso es la huella que deja la valentía. Solo aquellos que se atreven pueden conocer el verdadero significado del éxito. Con cada palabra que escuchaba, sentía como la presión de las expectativas se disolvía. El espejo se mantenía firme ante mí, emitir vibraciones que comenzaban a desdibujar las líneas que separaban mis sentimientos de mi verdad. Así, vislumbré una decisión naciendo en mí. ¿Qué pasaría si decidiera ser suficiente, sin la necesidad de validaciones externas? Y si el viaje en sí fuese el propósito, un giro en mi interior sintió como una bisagra, dando paso a una nueva comprensión. La esencia de la niña que había visto antes despertó en mí, extendiéndome las manos y sonriendo como si me dijera que en la diversidad de mis deseos reside mi autenticidad. Sin la preocupación de lo que debía ser, podía abrazar todo lo que podía llegar a ser, pero justo cuando la luz brilló más intensamente en el espejo, la imagen mostró otra visión, una forma oscura y nebulosa que se acercaba rápidamente, amenazando con cubrirlo todo. Instintivamente retrocedí, y un escalofrío surcó mi piel. ¿Qué era esta sombra? ¿Acaso era una manifestación de todo lo que había temido dejar ir,
el viento cesó, el bosque guardó silencio, y en el espacio entre mi respiración, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Cómo podría enfrentar mis temores y aún mantener viva la chispa de mi verdad, incluso cuando las sombras intentan dominar? La sombra creció frente a mí, tomando forma y consistencia, como un eco de mis propios miedos. La imagen se tornó más clara, revelando facciones distorsionadas que parecían susurrar, burlándose de mi falta de decisión. Sentí una mezcla de temor y desafío. Esta manifestación de incertidumbre estaba aquí con un propósito, y aunque me inquietara, no podía evitar que su presencia me instara a profundizar. Con una chispa de valentía, decidí enfrentar lo que temía. Alzo la vista hacia el espejo, que ahora vibraba en un tono nostálgico, como si reconociera mi lucha interna. Era el momento de responder no solo a las preguntas que me atormentaban, sino también a lo que realmente anhelaba. Quizás ahí, en esa bisagra invisible entre el temor y la esperanza, se encontraba la clave de mi transformación. Soy suficiente, murmuré, como un mantra que empezó a fluir desde mi interior. Cada palabra resonaba en el claro, como un canto de liberación que reverberaba entre los árboles. La sombra pareció tambalearse, retrocediendo un poco ante el poder de mi afirmación. No tengo que ser perfecta para valer, ni temer al rechazo para encontrar mi camino. Las hojas comenzaron a moverse con el viento, arremolinándose en un ballet natural. De repente, me vi inmersa en un torrente de recuerdos. Había un momento en que la creación del arte había sido tan puro, tan orgánico. Un mundo donde las líneas de éxito se desdibujaban y solo existía la autenticidad del acto mismo de crear. Aquellos días, cuando pintaba con la libertad de ser quien era, sin definir lo que significaba ser suficiente, una imagen apareció repentinamente en el espejo, esta vez un reflejo de mí misma danzando en libertad. La niña interior que había descifrado al inicio de este recorrido ahora se unía a mí, su risa resonando en el aire como música envolvente. Un hechizo de alegría emergía de mí, recordándome que lo que realmente importaba era el proceso y la conexión con la esencia de quien soy. Sin embargo, la sombra no se había rendido. A medida que permanecía en ese espacio de revelación, se transformó, tomando la forma de una nube oscura que amenazaba con engullir las imágenes de mis memorias. Era un recordatorio constante de las inseguridades que había alimentado, deseos no cumplidos y pensamientos por esclarecer. Entonces, sentí que el árbol detrás de mí creció más fuerte, sus raíces se extendieron como brazos acogedores. En medio de esa confusión, la voz de la naturaleza emergió de nuevo, invitándome a recordar que integrar la sombra es tan importante como abrazar la luz. Todo lo que temes, también puede ser tu aliado. La sombra no es el enemigo, sino el reflejo de lo que debes reconocer y sanar. Tomando una profunda respiración, me animé a abrirme a esa percepción. Donde antes había solo resistencia, ahora podía ver la oportunidad de crecimiento. Si transformaba mis miedos en preguntas de descubrimiento, quizás podría empezar a entender su papel en mi viaje. Las sombras traían lecciones vitales, que era lo que realmente quería aprender de ellas. Miré nuevamente el espejo, más allá de la oscura nebulosa, vislumbré destellos de luz. A medida que mis ojos se enfocaron, pude ver nuevos mundos abriéndose a mi alrededor. Eran puertas a experiencias y vivencias que anhelaba explorar. Mi corazón latía con anticipación. Pero, ¿cómo sería capaz de utilizar esa visión y transformación en mis circunstancias diarias? Y con esa pregunta quedó suspendida, sentí la energía de la conexión con el universo fluyendo a través de mí, como un suave torrente, listo para llevarme a mi próximo destino en este viaje espiritual. Los ecos de mis pensamientos resonaban suavemente, y allí, en esa encrucijada de revelaciones, sentí que algo se movía dentro de mí. Era como un canto lejano que comenzaba a tomar forma, una melodía perdida que estaba retornando a mi memoria. Aquella energía universal que había sentido antes ahora envolvía el entorno con brillo, iluminando cada rincón del claro. Cerré los ojos, dejando que la sinfonía de la naturaleza guiara mis pasos. El murmullo del agua cercana era como un río de vida, su corriente empujando lentamente las piedras del camino. Fue en ese momento que, al abrir nuevamente los ojos, vi un destello azul que danzaba por encima de mí, como un pequeño punto luminoso que se movía en un patrón errático pero cautivador. Me acerqué, asombrada por su brillo, y sentí que esa luz me invitaba a seguirla. En cada paso que daba, comprendía que no solo me movía hacia el destello, sino que también me acercaba a una comprensión más profunda de mí misma.
Cada vez que mis pies tocaban el suelo, parecía que despertaba un poder ancestral que aún llevaban dentro mis raíces. De repente, el punto luminoso se detuvo y flotó frente a un gran roble. Este árbol era vasto y majestuoso, sus hojas agitadas por un viento que parecía contar historias propias. Miré a su alrededor y, al igual que había crecido y fortalecido con el tiempo, sentí que yo también debía nutrir las partes de mí que habían estado dormidas. A medida que me acerqué, la voz del roble resonó en mi interior. ¿Ves lo que eres capaz de ser? La energía que llevas contigo es tan poderosa como las raíces que me mantienen en pie. Aprende a canalizarla, a sentirla, y te darás cuenta de que siempre has tenido la fuerza necesaria. La imagen de mi sombra se proyectó nuevamente. Esta vez, en lugar de ser un opresor oscuro, se convertía en una figura que ofrecía apoyo. A medida que me enfrentaba a ella, una revelación se desató en mi mente. La sombra era una parte integral de mí, una fuente vibrante que escondía secretos por descubrir. Tal vez, lo que temo también puede ser parte de mi crecimiento, pensé, sintiendo que una conexión más profunda estaba empezando a florecer. En ese instante, el destello azul resplandeció, transformándose en miles de pequeñas chispas que se esparcieron por la brisa, como si celebraran esta nueva conexión. Mi corazón latía con fuerza, llenándome de un sentido de propósito, pero, mientras mis pensamientos florecían, algo perturbador se deslizó en mi interior. Una pregunta inquietante, una voz que susurraba desde el fondo: ¿te atreverás a explorar el abismo en ti misma? ¿Puedes arriesgarte a aceptar lo que está oculto y abrazar la totalidad de tu ser? Miré de nuevo a la sombra, ahora brillando tenuemente, como una luz opaca que pedía atención. No solo era un símbolo de duda, sino también un mapa hacia aquello que anhelaba comprender. ¿Podría ser posible que mi verdadero poder se ocultaba justo en el corazón de mis miedos? Me pregunté, con esa inquietante dualidad resonando en mi interior. Supe que la clave de mi transformación estaba más cerca de lo que pensaba. Pero el camino por delante siguió siendo nebuloso y lleno de incógnitas. Mientras el claro se llenaba de luces brillantes y murmullos latentes, me dejé llevar por la sensación creciente de aventura. Estaba a punto de cruzar un umbral, y aunque el futuro permanecía en la bruma, una chispa de certeza iluminaba mi camino. Así, con la energía fluyendo a través de mí, solo podía preguntarme, ¿qué descubrimientos esperaban a ser revelados en la unión entre mi luz y mi sombra? Toda mi búsqueda, cada meditación y cada enfrentamiento con mis sombras, me habían llevado a este momento irrepetible. Al final del camino de incertidumbres y descubrimientos, me encontré en el corazón del bosque, donde la luz del sol fluía a través de las hojas como un río dorado. Era un lugar sagrado, un espacio donde la energía universitaria y mi propia esencia convergían. De pie frente al árbol majestuoso, comprendí que no solo había estado en busca de poder o verdad, sino de conexión conmigo misma, con los demás y con el cosmos. Mientras los rayos de sol cálido tocaban mi piel, una oleada de amor y aceptación me envolvía. Era evidente que cada sombra que había enfrentado no estaba destinada a ser rechazada, sino a ser abrazada. El eco de las palabras de aquel guardián resonó con claridad en mi mente: la energía siempre ha estado contigo, pero has olvidado cómo danzar en su ritmo, y en ese instante de revelación, el velo que cubría mi percepción se rompió. Vi la energía universal vibrando a mi alrededor, como un río inmenso que fluía con vida y posibilidades, y comprendí que cada pensamiento, cada emoción y cada acción que había experimentado formaba parte de un tejido cósmico, donde todos estamos interconectados. No necesitaba buscar lejos, todo lo que buscaba ya estaba presente en mí. Cuando un destello de luz brilló intensamente en mi corazón, el miedo que había en mí comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en confianza. Ahora sabía que mis sombras eran parte del viaje, las maestras que me guiaban hacia un despertar pleno. Estaba lista para danzar entre la luz y la oscuridad, para aceptar mi totalidad sin restricciones ni juicio. El bosque resonó con el canto de los pájaros y el susurro del viento, y sentí como el universo respondía a mi transformación. En ese lugar sagrado, entendí la importancia de vivir en armonía con mis emociones, aplastando el mito de que la tristeza o el miedo son debilidades. Aceptar todas mis facetas era el primer paso hacia la auténtica libertad. Con el corazón lleno de gratitud y la decisión firme de abrazar la vida en su totalidad, levanté los brazos hacia el cielo. Cerré los ojos y dejé que la energía del universo fluyera a través de mí, uniendo lo que antes había considerado como opuestos, mis luces y sombras, mis sueños y temores.
Era el momento de reconectar con el poder que reside en la aceptación. Al abrir los ojos, vi no solo un bosque lleno de belleza, sino un mundo donde cada ser, cada susurro de la naturaleza, cada instante era una expresión de la energía divina. Comprendí que, a partir de ahora, cada acción que tomara sería un reflejo de la conexión inquebrantable con la esencia de todo lo que es. Mientras el sol se ponía en el horizonte, llenando el cielo de colores vibrantes, mis labios dibujaron una sonrisa. La experiencia del miedo y la resistencia se desvanecieron en la vasta inmensidad de la paz. Finalmente, enredada en el latido universal, me permití simplemente ser, y así, en el silencio sagrado del bosque, susurré para mí misma y para el mundo: la verdad es que el poder no se encuentra en la lucha, sino en la profunda aceptación de lo que somos. En cada sombra, también hay luz, en cada caída, la oportunidad de elevarnos más altos.